Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días, estamos en compañía de Rafael Rueda, pues el delegado de electrónica Olfer en la provincia de Almería, y vamos a hablar de... Bueno, no es el mejor momento para hablar de consumo eléctrico, no está la cosa para jugar mucho con la electricidad, pero sí hablar de esa agricultura de precisión, que es el camino que debe de ir tomando la agricultura almeriense, porque si queremos mantenernos, es decir, hay que aumentar la producción por metro, porque el precio por kilo me da a mí la impresión que no es la línea que, en fin, que se puede tomar a fecha de hoy. Bueno, Rafael, vamos a hablar un poquito de a qué se dedica la empresa y luego ya hablamos más detenidamente de lo que se hace aquí en Almería y bueno, también en la zona de Murcia. Hablar un poquito de Electrónica Olfer, Rafael. Bueno, buenos días. Lo primero, Electrónica Olfer es una empresa afincada o con sede social en Madrid, en Alcobendas. Fue fundada en 1975, o sea que llevamos ya bastantes años de bagaje, y se dedica a la distribución de componentes electrónicos para un montón de sectores estratégicos, sobre todo pues industrial, médico, telecomunicaciones, ferroviario, eficiencia energética. Trabajamos mucho iluminación LED, solar, domótica. Y desde hace 4 años aproximadamente, pues crearon una división de iluminación para horticultura. Y desde hace 2 años que trabajo yo en esa división. El de hecho, el contactar contigo es porque recientemente, ahora no veo televisión, después de cómo está el panorama político, he decidido no ver televisión y me dedico a ver documentales en YouTube. Entonces, bueno, vi un documental de cómo se inventó o se descubrió la onda azul dentro de las luces LED, que es lo que ya era lo que faltaba para componer la luz blanca en LED. Correcto. Y en ese documental hablaba que esa onda azul para la agricultura era muy interesante porque lo que hacía era regular a la planta de una forma normal, es decir, la planta no tendía a crecer, si tendía pues a ser más productiva y demás. Y ese fue el hecho en el que contacté contigo para que nos hables de esa aplicación de la luz LED en la agricultura y las ventajas que puede tener a la hora de producir. Vuelvo a decir lo mismo, ahora a lo mejor no es el mejor momento para hablar de consumo eléctrico. Sí, lo vamos a ver, sí. En principio, bueno, desde que se descubrió el LED con emisión en longitud de onda en el espectro del azul, y por consiguiente se pudo conseguir el espectro blanco, pues se descubrió o se dieron cuenta que ese espectro que ya podía emitir el LED sí provocaba reacciones positivas, sobre todo en fotosíntesis en la planta, en cualquier planta. De tal manera que eso provocó un salto cuantitativo y cualitativo en lo que era la forma de cultivar, tanto en interior, o sea, en lugares cerrados, no hablamos de invernaderos, sino lugares cerrados donde no llega la luz del sol, como en otro tipo de explotaciones agrícolas, en este caso lo que a nosotros aquí podemos estar hablando de invernaderos, donde pues se podía conseguir aumentar la cantidad de luz que recibía una planta, ya no solo en cantidad cuantitativa, sino en cantidad en horario, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros podíamos conseguir, o en este caso los que lo descubrieron, podían conseguir alargar el día y tener la planta más tiempo despierta y por consiguiente pues creciendo, alimentándose, haciendo fotosíntesis, por supuesto, y además pues creciendo fruto, madurando
Y además eso provocó pues, ir pasos más allá con la luz LED que actualmente se está utilizando, que nosotros comercializamos. Se pueden provocar cambios en la calidad, en la textura y el color de cualquier fruto. Hay estudios ya de prestigiosas universidades donde 2 tomates del mismo calibre, uno sometido a ciertas longitudes de onda específicas, se consigue un tomate más denso y por consiguiente que pesa más. Con lo cual, bueno, eso que has dicho de los precios efectivamente es un problema que tenemos, pero que podemos luchar contra ellos, o por lo menos no quedarnos quietos. ¿De acuerdo? Bueno, también hay que decir que precisamente la luz LED consume poca energía. También tiene... Efectivamente, estamos hablando de unas eficiencias del 92%. O sea, quiere decir que de cada 100 vatios, por ejemplo, 92 van destinados a luz y solo un 8%, un 10, un 8% va destinado a calor. Toda la tecnología LED que actualmente se emplea en el mercado es de alta eficiencia, no son los LED que convencionalmente hemos conocido históricamente, con lo cual podríamos decir que duplican la cantidad lumínica que emiten y por consiguiente sí, efectivamente hay consumo energético, eléctrico, eso es inevitable, pero que no son, por ejemplo, lo que utilizan las lámparas de sodio, que históricamente se utilizaban, o como hemos comentado en otras ocasiones, para cultivo in vitro, los tubos fluorescentes, o bombillas incandescentes, lámparas LED, bombillas LED de estas más comerciales. Bueno, aquí estamos hablando de LED de alta eficiencia, que por consiguiente los rendimientos son mucho mayores. Bueno, dependiendo también el cultivo, dependiendo la instalación, es decir, vosotros ya aconsejáis qué tipo de LED y qué tipo de onda es la necesaria para emitir, porque no a todos los cultivos le va bien la misma onda, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la tecnología de la iluminación para horticultura se basa en 3 pilares. Por una parte, la cantidad de luz que necesita la planta para hacer el efecto que nosotros queremos conseguir, que puede ser crecimiento, puede ser maduración de fruto, puede ser enraizamiento, puede ser un sinfín de objetivos. Por otro lado, el espectro lumínico que necesita esa plantación, pues para conseguir también ese objetivo. Esos 2 parámetros nosotros los definimos en el proyecto cuando vamos a hacer una instalación, en este caso en un invernadero, bueno, que se utiliza en muchas más actividades agrícolas. Y el tercer pilar o el tercer objetivo, el motivo por el que se sustenta esta tecnología es el fotoperiodo, que se llama, que es la duración de esa luz y en qué momento del día o de la noche se pone para conseguir, por consiguiente, el objetivo que nos hemos marcado. Eso ya sí entra dentro de los parámetros del usuario, en este caso del productor, del agricultor, pero nosotros lógicamente aconsejamos en base a nuestra experiencia y en base a los feedback que vamos recogiendo de otras instalaciones de cuál es la luz, el periodo de funcionamiento más idóneo para cada plantación. Rafael, háblame de proyectos y trabajo hecho realidad, es decir, invernadero aquí en la zona en la provincia de Almería. Hombre, sobre todo estáis trabajando con muchos semilleros, pero también estáis haciendo instalaciones en invernadero de cultivo. Sí, bueno, he de decir, y perdona por corregirte al principio, que la división de horticultura que tiene Electrónica Olfer opera en toda España y Portugal. Nosotros tenemos nuestro campo de actuación en toda España y Portugal, y también en algunos productores extranjeros. Pero bueno, puesto que estamos en Almería y que la zona donde más se está aplicando es aquí en el sureste español, Málaga, Granada, Almería, Murcia, pues bueno, es donde más estamos teniendo, donde más trabajo estamos teniendo. El cultivo de invernadero, lo que más el objetivo que más se está trabajando es lo que nosotros llamamos carencia lumínica invernal, que es conseguir instalar una luz que iguale las cantidades de luz, tanto en cantidad como en horario, en tiempo del verano, conseguirlo en invierno. De tal manera que el crecimiento y la producción, en este caso también incluido la maduración del fruto, fotosíntesis, todo, se consiga exactamente igual que en verano, conseguirlo en invierno. Y digo esto porque además ocurre que cuando pensamos en una iluminación de horticultura
en invernadero, siempre se nos va a la mente, porque lo hemos visto en muchas redes sociales, en internet, en todos sitios, a los invernaderos que tienen en los países del norte de Europa, de Centro Europa, donde ahí sí tienen una luz de cultivo como tal, puesto que las carencias lumínicas son importantes. Aquí, que tenemos, gracias a Dios, luz en abundancia en el verano, las diferencias con respecto al invierno son notables. Y entonces lo que hacemos es igualar esa cantidad de luz y por consiguiente conseguir las mismas, ya digo, equiparar las producciones, crecimientos, todo al verano frente al invierno. Eso que plantea que las instalaciones que nosotros proyectamos y que por consiguiente estamos poniendo en invernadero son instalaciones de apoyo lumínico. En cualquier caso no es una, como se suele decir, una luz suplementaria a la luz solar. O sea, es un complemento lumínico a la luz solar y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es una luz que se pone, por ejemplo, al atardecer. De hecho, tenemos equipos software y tenemos equipos electrónicos para controlar esas luminarias y poder encenderlas a medida que se va yendo la luz del sol. Se van encendiendo la luminaria, la planta no nota el cambio y sigue haciendo todos sus procesos biológicos en los que estaba en ese momento inmerso de una manera constante, y podemos llegar a conseguir mantener una planta despierta y haciendo las funciones hasta 20 horas al día en total. Entonces la idea no es tener decir toda la noche la iluminaria encendida, sino para nada. 4 horas, 5 horas y prolongar un poquito más que esa planta siga vegetando, ¿no? Efectivamente. De hecho, las plantas necesitan dormir. Si no, al final se estresan y mueren. Entonces, ya digo, se puede llegar a conseguir hasta 20 horas una planta despierta. No es lo normal en todos los casos, pero sí, bueno, pues durante la noche, según en qué época del año, podemos tener las 4 o 5 horas perfectamente más de la noche junto al día y bueno, conseguir eso que estábamos hablando. Rafael, en semilleros, ¿qué es lo que está diciendo exactamente? En semilleros estamos haciendo básicamente, pues sobre todo aquí en la zona de Almería, Murcia, Granada, Málaga, es luz para injerto, para el prendimiento del injerto. Como sabéis, bueno, pues los productores de semilleros pues ponen 2 plantitas, una de abajo que suele ser calabaza y la de arriba, que es tomate, pimiento, lo que sea, la unen con un proceso que ellos tienen bastante perfeccionado, pero claro, eso tiene un porcentaje de prendimiento, que suele, bueno, no sé los datos, pero aproximadamente el 90-95% en la mayoría de los casos. Y esas plantas las conservan en unas cámaras con unas condiciones de temperatura y humedad aproximadamente entre 8 y 10 días. Nosotros con una luz que le ponemos específica para eso, conseguimos reducir el tiempo de permanencia o el tiempo de prendimiento de la planta. Hemos llegado a conseguir tenerlo hasta en 5 días. O sea que estamos consiguiendo no aumentar la producción directamente, pero sí claro, al adelantar el proceso de prendimiento podemos conseguir aumentar la producción porque aumenta la capacidad de la cámara. Y bueno, en invernadero hemos hablado que dependiendo un poco del cultivo, pues así un poco la necesidad, ¿no? La aplicación nos basamos en varios parámetros. Por una parte, lógicamente, qué tipo de cultivo estamos hablando, muy importante y fundamental, a qué objetivo vamos a atacar. Voy a poner un ejemplo muy curioso para que la gente entienda hasta dónde llegamos. O sea, en el caso de la pitaya, ahora que también se está cultivando mucha pitaya y aquí en Almería también, pues se está poniendo una luz que lo que simula es los ciclos de la luna llena. Sí, explica eso. Claro, o sea, la pitaya es una planta que echa una flor y por consiguiente un fruto cada 28 días cuando sale la luna llena, y entonces nosotros lo que ponemos es una luz que simula esos ciclos de la luna y lo que hacemos es adelantar los ciclos de la luna. O sea, para que entiendan que no es en sí el concepto solo de decir pongo luz para que la planta crezca. No. A veces la forma de atacar a la planta o la forma de estimular, sería la palabra correcta, la forma de estimular a esa planta es de la manera más curiosa o la más inverosímil muchas veces. Pues bueno, pues estamos poniendo una luz que, aparte de que le da más cantidad de luz para el crecimiento como tal, hacemos ciclos de encendido cada 14 días, cada 10 días, dependiendo del tipo de variedad de pitaya y todo eso, para conseguir que la planta eche flores, o sea, duplicar, incluso hasta llegar a triplicar
la producción en cuanto a flores. Claro, lógicamente esto también implica, ya no solo en pitaya, sino en cualquier otra plantación, implica un esfuerzo. No es un esfuerzo, pero bueno, implica un cambio de forma de trabajo por parte del agricultor. ¿Qué quiere decir? Que si la planta la tienes más tiempo despierta, por consiguiente la tienes que tener más tiempo alimentando, regando, todo. O sea, todo es un ciclo. Claro, o sea, efectivamente. O sea, no solo se trata de decir, la planta ya está despierta, ya lo hace todo sola. No. Hay que comer y alimentarla. Hay que alimentarla, efectivamente. O sea, no, una cosa no quita la otra. Y bueno, hasta ahora estamos teniendo muy buenos resultados en los proyectos que estamos instalando. Y además, pues bueno, voy a aprovechar para invitar a los agricultores de Almería a que hagan sus pruebas, a que hagan sus proyectitos. ¿Estás haciendo ya cosas en cultivo de pepino, pimiento, tomate aquí en la provincia de Almería? Sí, tenemos prácticamente en todo tipo de cultivos. En caso de pimiento, ¿qué es lo que estáis consiguiendo con la luz? En caso de pimiento, bueno, a ver, los resultados son dispares, no son homologables de un invernadero a otro. Igual que las producciones normales no son homologables de un invernadero a otro, porque depende de la variedad, depende del ciclo, depende del tipo de invernadero. Y también del manejo, evidentemente. Del manejo también, o sea, depende de muchos factores. Entonces, si estamos haciendo una carencia lumínica, en este caso, igualar la luz del verano a la del invierno, pues lógicamente lo que mantenemos es una producción constante o un crecimiento constante de la planta. Hay ocasiones en otros productos, pues que en otras hortalizas, que lo que intentamos es conseguir que el ciclo se acorte, o sea, crezca más rápido, eche el fruto más rápido, cortar y sembrar otra planta y hacer más ciclos al año. Hay otras ocasiones en las que, bueno, podemos hacer, pues como ya he dicho, modificar, por ejemplo, la floración. Tenemos luz que, debidamente utilizada, podemos adelantar la floración de una plantación o podemos retrasarla de tal manera que no vas a obtener mayor producción, pero sí vas a conseguir, por ejemplo, pues obtener fruto en épocas del año que puede tener mayor valor añadido, porque hay escasez. O sea, por eso digo que el concepto de tener más kilos o tener lo que sea no tiene por qué ser así. Puede ser o mayor calidad de fruto o tener fruto en épocas del año en las que otros productores no tienen, o conseguir una producción constante, o conseguir, ya digo, mayor calidad del fruto. O sea, hay tantos factores que influyen. Da juego la instalación LED, ¿no? ¿Perdón? La instalación LED, que digo que da juego, porque sí. La luz LED que tú instalas, o que instale el agricultor, después se puede modular la intensidad de onda o los colores de onda que interese en cada momento, o necesitamos una instalación LED para cada necesidad específica. Vale, nosotros cuando vamos a hacer un proyecto de iluminación tenemos que tener en cuenta varios factores. Por una parte, dónde van instaladas. No es lo mismo un invernadero de 5 metros que uno de 7 que uno de 2. Eso es evidente. No es lo mismo un invernadero multitúnel que un invernadero multicapilla, raspa y amagado, los típicos invernaderos que conocemos por la zona. O sea, eso implica que el tipo de luminaria es diferente en cuanto a la forma de la misma luminaria en sí. Luego, en cuanto a tu pregunta, a la radiación, nosotros configuramos esa luminaria con un espectro para ese objetivo. Generalmente, o en muchos casos, lo que se pone también es una cosa que se llama full spectrum, que es un espectro blanco que ya sirve para casi todos los procesos, pero dentro de ese full spectrum, o sea, de ese espectro blanco diáfano, hay una serie de longitudes de onda en el rojo, en el azul, en el infrarrojo, en el ultravioleta, que están ligeramente o exageradamente aumentadas en cuanto a potencia, ¿vale? De tal manera que nosotros, como humanos, lo percibimos blanco, pero la planta está percibiendo esos colores extra que están dentro de ese espectro y que le estimulan a la planta a hacer lo que nosotros queremos conseguir. Generalmente no se suelen hacer espectros regulables en cuanto a longitudes de onda, porque primero es una tecnología que tiene un valor añadido, lógicamente, y segundo porque en la mayoría de los casos, cuando tú ya tienes un proceso productivo en el que
habitualmente cultivas lo mismo o parecido, no vas a necesitar otro espectro, con lo cual, ¿para qué tener una tecnología que no vas a usar y que encima te encarece el proyecto, la instalación? Sí se suele tener, o casi todos los proyectos suelen tener, regulación en intensidad. Generalmente, ¿para qué? Pues, sobre todo es muy importante porque la transición que hay desde el día a la noche y por consiguiente a la luz LED, es algo progresivo, no es algo de apago el sol, enciendo el LED en décimas de segundo, sino que el sol se va yendo paulatinamente y paulatinamente vamos encendiendo esa luz LED. La planta no nota el cambio, no se entera. Además, las plantas agradecen bastante que no haya esos cambios bruscos de iluminación. O sea, llego, le doy a un interruptor en la pared, enciendo y ya la planta se pone a hacer la fotosíntesis por arte de magia, ¿no? Eso tiene un proceso de respuesta en la planta. Entonces, sí hay regulación en intensidad que, para hacerle el encendido progresivo y paulatino a medida que se va yendo el sol, si lo que vamos a hacer es una continuación del día, y también, y muy importante, en el apagado. O sea, al final del apagado tampoco es desconecto la luz y he terminado, sino que vamos haciendo un apagado progresivo para que la planta también se vaya adaptando a la nueva situación del día, o en este caso de la noche. Lo que estamos hablando de esos ondas de colores y tal, también ya hay alguna experiencia, que hace muchos años se hizo experiencia con plástico de colores, ¿no? Sí. Y se vio cómo la planta reaccionaba a esa luz que nosotros los humanos nosotros vemos un color en el plástico que nos gustará más o nos gustará menos, pero la planta sí interpreta esa onda de color que le están llegando, ¿no? Entonces de ahí viene un poquito toda esta tecnología LED, es decir, de esas experiencias que ya había anterior en plástico, ¿no? Hombre, no exactamente, es algo que no tiene nada que ver con la... Hombre, el plástico mucho más primitivo, mucho más básico. Efectivamente, el plástico lo que hace es filtrar unas longitudes de onda, y aquí lo que nosotros hacemos es aportar unas longitudes de onda. Son conceptos parecidos, pero no tienen nada que ver. Efectivamente, pues la luz LED es algo que, y sobre todo en la planta, que es un ser vivo en cuanto a la luz bastante inteligente, percibe perfectamente cualquier longitud de onda y cualquier mínima variación, al final la demuestra de alguna manera, o en crecimiento, o en aspecto de esa planta, o en el fruto. Entonces, tener perfectamente definidos esos espectros es fundamental. Nosotros tenemos amplísima experiencia en ello. Tenemos además el apoyo ya no solo de nuestros técnicos en Madrid, sino de nuestros proveedores en Holanda, sobre todo, que nos asesoran perfectamente cuáles son las longitudes de onda apropiadas en cada momento. Y además, incluso, tenemos aquí en Almería, tenemos un carro con espectro regulable. Ahora mismo lo tenemos en un semillero, lo vamos a cambiar a un centro de investigación, donde ensayamos nuestros propios espectros y ensayamos diferentes comportamientos en la planta. Entonces, ya digo, en ese aspecto nosotros ponemos la intensidad, que sabemos perfectamente cuál es la que necesita cada plantación. El espectro también sabemos cuál es el que se necesita en cada momento, en cada aplicación. Y lo único que no quedaría es el fotoperiodo, que insisto, es algo que, pues depende. Para que te hagas una idea, en el caso de la floración, pues las plantas florecen, hay unas que florecen en días cortos, por ejemplo en invierno, y hay plantas que florecen en verano, cuando los días son largos. Pues utilizando la luz en diferentes horarios del día, pues si la planta que florece en día corto, si queremos parar la floración, pues alargar ese día poniendo luz. Es algo que se ve fácilmente. Pero la planta que florece en día largo, si nosotros partimos la noche, la planta entiende que el día es más corto que la noche y para la floración. O sea, podemos conseguir tanto... O sea, el fotoperiodo, fíjate si es importante. El fotoperiodo es el principal argumento para modificar la floración de una planta. Si acelerar el proceso de floración o retrasar el proceso de floración. O sea, hasta ese punto. Rafa, interesante lo que estás contando en el día de hoy aquí en los micrófonos de Agroradio. Y los agricultores también se estarán preguntando, ¿y el susto? ¿Hablamos del susto? Mejor no hablar. A ver, aquí no hay que hablar de susto. Aquí lo que hay que hablar es de inversión. Sí. Lógicamente, o sea, una instalación, dependiendo de lo que se quiera, puede ser muy barata y también puede ser de un coste
relativamente elevado, pero no olvidemos que estamos hablando de algo que va a un proceso productivo y que por lo tanto va a tener un beneficio. Entonces, el coste de una instalación lumínica implica ver los resultados. Por eso invitamos siempre a que primero se hagan pruebas. Se haga una instalación pequeñita, 4 palos del invernadero, una zona acotada donde uno pueda durante una campaña completa hacer sus horarios. Nosotros les vamos a ayudar, siempre los vamos a asesorar porque lógicamente nos interesa que les salga bien. Y haga su prueba, evalúe o ajuste perfectamente su instalación para obtener el máximo rendimiento, insisto, de lo que quiera, que puede ser lo que sea. Y una vez que ya tiene todos esos parámetros perfectamente definidos, pues a ver qué me va a costar la instalación, qué consumo eléctrico tiene, qué beneficios obtengo, qué modificaciones en mi proceso de trabajo, de cultivo tengo que aplicar y qué coste me implica ello. Y una vez que ya tienes todos esos parámetros, entonces ya evalúa, mira, me interesa o no. Lógicamente esto en muchos casos no es una tecnología que se amortiza en un año, evidentemente, pero bueno, sí hay una horquilla ahí de entre 2 y 4 años dependiendo de la aplicación, el uso y el tipo de invernadero. Hay una horquilla de amortización entre 2 y 4 años aproximadamente. Y además, bueno, hablamos de luminarias que tienen la más pequeña 5 años de garantía, la más grande 10 años de garantía de funcionamiento. Hablamos de luminarias de entre 40 y 75.000 horas de vida útil, que eso estamos hablando de más de 30 años funcionando, puesto que una luminaria de 75.000 horas, teniendo las 6 horas por la noche, durante 365 días al año, que no es así, puesto que hay momentos en los que no se está cultivando ni es necesaria. Puede hacer la cuenta fácilmente, salen más de 30 años funcionando. O sea, aunque el agricultor se jubila y allí sí que... Sí, pero bueno, es una inversión de valor en este caso. ¿Vale? Bueno, Rafael, ¿dónde pueden contactar los agricultores que nos estén escuchando y que estén interesados en esta conversación que hemos tenido esta mañana? Bueno, los agricultores pueden contactar con casi todos los almacenes, cooperativas que ya nos conocen, pero también nos pueden encontrar en la web olfer.com. Pueden encontrar información, tenemos mucha información tanto de luminarias como de en qué se basa esta tecnología. Y bueno, pues ahí pueden contactar con nuestros compañeros que ya le indicarán cuál es el proceso a seguir. Bueno, pues agradecer a Rafael Rueda de Electrónica Olfer. Rafael, pues muchas gracias por dar esta información. Y bueno, pues la agricultura de precisión creo que es el camino y el futuro para nuestra agricultura, porque hay que aumentar producción y abaratar costes por metro cuadrado, porque los países terceros nos están comiendo la tostada. Desde luego, no cabe duda. Por lo dicho, muchas gracias, Rafael. Bueno, y a nuestros oyentes, pues nada, le emplazamos a que sigan con la programación habitual de Agro Radio. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.